¿Por qué se han aumentado las cifras sobre secuestro? Más allá de números, lo importante también es que se trata de un fenómeno transversal porque afecta tanto a personas con recursos como a personas sin recursos, a ricos, a pobres. Y la cuestión es qué es lo que está reflejando esto de deficiencias sobre nuestro sistema de procuración y de seguridad. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Hoy vamos a tener a la Coordinadora Nacional Antisecuestro, Patricia Bugarín, y a Francisco Rivas del Observatorio Nacional Ciudadano. Acompáñenme nada más antes a ver algunos datos para situar el contexto del debate y le dejo mi Twitter para que me mande sus comentarios. José Buendía MX, regresamos en un minuto. El secuestro va a la alza en 2016, a pesar de que había caído los últimos 2 años. Pero más allá de la cantidad de casos, lo más notable es su transversalidad, que no distingue entre clases sociales ni el tamaño del patrimonio. En lo que va del sexenio, en el país se han registrado 7.556 secuestros y el Estado de México ocupa el primer lugar en este tipo de delito. Recientemente, ahí fueron linchados presuntos secuestradores en Teotihuacán. Esta semana escaparon en la Ciudad de México 2 reos peligrosos de una prisión. Y después de permanecer 10 años prófugo, la PGR detuvo a un excomandante en jefe de la otrora AFI acusado de secuestro. Los casos muestran los problemas institucionales y de seguridad pública atrás del secuestro, así como el hartazgo de la ciudadanía por este delito. ¿Por qué sube el secuestro? ¿Qué hace el gobierno para controlarlo? Posiciones. Número 1. De los 7.556 secuestros en todo el país, 1.772 han ocurrido en el Estado de México, 909 en Tamaulipas, 719 en Guerrero y 603 en la Ciudad de México. Ecatepec ocupa el primer lugar como municipio con 239 secuestros, seguido de Nezahualcóyotl con 152. De acuerdo con la organización Alto al Secuestro, durante abril de 2016, las cifras no han disminuido, aunque entre 2014 y 2015 sí se registró una baja del 26%. Número 2. Alan Pulido sigue hoy en boca de todos en un corrido popular que relata su breve secuestro por delincuentes vinculados al narcotráfico en Tamaulipas. El corrido de Pulido, de autor anónimo, es tendencia en las redes sociales y relata las horas que el futbolista del Olympiacos griego estuvo en cautiverio, su rocambolesco escape y las versiones de la policía que generan poca credibilidad. Número 3. Y hay famosos que huyeron de México por inseguridad, como Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, Thalía, Ernestina Sodi y Humberto Zurita. ¿Qué está pasando con el secuestro en nuestro país en los últimos días? Independientemente de las cifras, lo que hemos visto son casos que preocupan, que llaman la atención. Está desde el caso que fue tan sonado, además por el impacto electoral que pudo haber tenido, de Alan Pulido en Tamaulipas, pero también fugas de reos aquí en el Distrito Federal, reos vinculados con el secuestro, y también capturas, por ejemplo, de expolicías de la antigua AFI, comandantes que prófugos durante 10 años, como veía en el reportaje, han sido detenidos y ligados a este delito. Y para entrar a tratar de analizar cuál es la situación, cómo se está moviendo uno de los fenómenos delictivos que tienen mayor impacto en la sociedad, me da mucho gusto que esté hoy aquí con nosotros Patricia Bugarín. Ella es la Coordinadora Nacional Antisecuestro. Patricia, un placer. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Además tengo que decirle que vino corriendo porque Reforma está imposible, no la dejaban pasar. Totalmente de acuerdo. Como está medio secuestrado Reforma a ratos. Está, creo que totalmente secuestrado en la lateral. Fue difícil, pero me da un gusto haber llegado. Un placer tenerte aquí. Gracias. Y Francisco Rivas, amigo de este programa, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Paco, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Pepe, Pati, buenas noches. Muchas gracias. Si quieres empecemos por lo básico. No es lo que más me interesa, como decía hace un momento, las cifras, pero sí han estado saliendo en las últimas semanas algunas cifras que apuntan a un incremento del secuestro después de que en
tú me corregirás, 2014 y 2015 había registrado una reducción. No sé qué tan sensible, pero por lo pronto había una reducción. Sí. ¿Por qué está incrementándose? Patricia, ¿cuál es tu opinión? Mira, creo que vale la pena retomar dos puntos. El primero, el esfuerzo que se ha venido llevando a cabo entre federación y estados para transparentar la cifra, es decir, llevar una metodología, establecer plazos puntuales que se tienen que cumplir por los estados para proporcionar la información, ser claros en que hay algunos casos que atiende la federación y otros que atienden los estados y que comúnmente no se sumaban, lo cual no nos daba una panorámica completa de lo que había. Esa es la primera parte. Creo que este esfuerzo nos va a establecer un ritmo de trabajo en donde las cantidades, y que no es lo importante, como bien lo decías, la cifra, sino tener la transparencia de la información. No, de hecho, sí. Tu antecesor, Renato Sales, estuvo aquí cuando comenzaba su encargo. Justamente una de sus tareas, o de lo que quería dejar Seguro. Como legado, era tratar de un poco transparentar y saber cuántos, supuesto. Porque no había una estadística confiable respecto a la dimensión de este problema en el país. Exacto. Ese es un trabajo que se ha venido llevando a cabo. Créeme que nos falta todavía. ¿Estás diciendo que hay más registros porque se sabe más? Mira, sí hay una obligación puntual para cada procuraduría de reportar la cifra de secuestro. Es decir, cuántas averiguaciones previas se inician o cuántas carpetas de investigación, y tenemos un plazo para hacerlo. Debemos de revisar los llamados microdatos, quién es la víctima, dónde se inició, y evitar duplicidades, pero también evitar omisiones, que es un reto, creo yo, que muy importante. Esa es la primera parte. La segunda, que sería muy riesgoso decir que porque sube significa que se está dando mayor delito si hablamos de que que existe una cifra negra. Entonces, ¿qué es lo que buscamos o qué queremos? Primero, que la ciudadanía denuncie, si queremos que lo haga. ¿Para qué? Para que también las instituciones cumplan con su obligación de investigar. No vamos a poder llegar a una disminución real si no hay una denuncia, si no sabemos el tamaño del problema. Creo que esos son los dos puntos. Paco, siguiendo el argumento, digamos, no es que haya más secuestros, estamos conociendo el tamaño del monstruo. ¿Cómo la ves? Creo que es un poco difícil decir en un sentido o en otro. O sea, no podemos afirmar que hay más secuestros, no podemos afirmar el mismo número, ni que hay menos, porque seguimos teniendo deficiencias importantes. Creo que la Federación ha hecho un esfuerzo muy grande. Tú lo apuntabas, de hecho, ese programa en donde estuvo Renato, estuve yo también, si te acuerdas. Así, no, pues por eso dije que eras cliente, justo por eso dije que eras cliente de este programa. Claro. Y seguimos teniendo todavía inconsistencias importantes en términos de registros. Primero, la ley nos dice que el secuestro no es nada más el secuestro extorsivo. Sin embargo, pues la única forma de secuestro prácticamente que se registra es la de secuestro extorsivo. El secuestro express, seguimos sin conocer el tamaño de ese problema. Esa es la cifra negra, buena parte. Esa es una muy buena parte de la cifra negra, porque precisamente la cifra negra no son nada más los delitos que no son denunciados ante la autoridad, son también aquellos datos, aquellos delitos que son denunciados, pero que por algún motivo no se inicia una investigación, una carpeta de investigación, una averiguación previa, y que por lo tanto se pierden. O sea, hay esta inconsistencia entre lo que reporta la ciudadanía y lo que efectivamente reporta luego la autoridad como un dato oficial. La otra tenemos autoridades que son extremadamente omisas. Yo lo he dicho en este espacio y lo repito sin ningún problema. Nayarit este año no reporta ningún secuestro, y pues a mí me preocupa mucho porque Nayarit, tú lo sabes, hace algunos años era una de las entidades más violentas. En menos de 4 años pasó de ser una de las 5 entidades más violentas a ser una de las 5 entidades más pacíficas, ¿sí? Sin que en medio hayas visto un fortalecimiento de las instituciones, una política de seguridad, una coordinación con la Federación. O sea, no ha habido un plan Nayarit que nos explique cómo le hicieron para bajarlo. Y si tienen un secreto, y que lo compartan. Digamos que lo que sí vamos a estar de acuerdo aquí es que en este tema no hay magia, y en los últimos días, Patricia, lo que ha habido, sí ha habido casos de alto impacto, como el caso de Alan Pulido, un secuestro muy extraño con una liberación rocambolesca que siembra incluso de dudas a la población. Pero también está el caso de Teotihuacán, ¿no? La autoridades omisas, donde la población lincha a 2 secuestradores en un acto, presuntos secuestradores, gracias por la presión, en un acto de
esa no es presunta, de barbarie. Sí. Absoluto. Seguro. ¿Qué es lo que está pasando con estos casos tan potentes? Mira, me parece que hay un punto en el que, digo, además de muchos que tenemos de coincidencia, Francisco y yo hemos trabajado compartiendo información, compartiendo inquietudes, por supuesto propuestas, porque tenemos un fin común, que es que se observe una mejoría en las instituciones de procuración de justicia, que se trabaje con el fortalecimiento, pero también con una absoluta transparencia. No podemos hablar de instituciones de procuración de justicia transparentes si no empezamos por abrir los números, por abrir los procedimientos, por aclarar los protocolos. Eso me parece que lo tenemos en común y muchas cosas más. ¿Qué es lo que venimos observando? Hay estados que nos han reportado una cifra, es verdad que es en donde la finalidad última es la obtención de una suma de dinero, pero también es cierto que hablamos de otras conductas que pudieran estarse quedando fuera de la estadística. Y digo pudieran porque si no tiene conocimiento la autoridad, tampoco podemos hacer una cuantificación. Eso es innegable. Ahora bien, por lo que hace a esa parte, la Coordinación Nacional Antisecuestro tiene como meta, y es uno de los trabajos que venimos llevando a cabo, es hacer una revisión exhaustiva de con qué cuenta cada estado, pero no solo con qué cuenta en números, con qué cuenta en instrumentos, en herramientas, en personal humano, porque no habrá fortalecimiento si no observamos que las instituciones tienen el personal suficiente, capacitado, certificado. Ahí está parte del punto. Parte del punto es si lo que está reflejando estos últimos casos tan impactantes es un deterioro o un retroceso en las instituciones de impartición de justicia y de seguridad justamente en estos estados. Yo te diría que caso tan emblemático como el de este deportista Alan Pulido, sí observamos una reacción que en lo personal y como representante de la coordinación, Coordinadora Nacional Antisecuestros, te puedo decir que hoy estoy haciendo un seguimiento puntual de qué tiene la institución y que sé que cuenta con personal, que se está capacitando, que se está fortaleciendo, que tiene herramientas. Usted dice Tamaulipas. Y que este caso específico, el área de secuestros se está fortaleciendo. O sea, ¿En Tamaulipas? En Tamaulipas. Es decir, el área que debe atender los delitos de alto impacto como son secuestros, el área se está fortaleciendo. ¿En qué? Te voy a decir algo. Ha crecido en cuanto a tener estructura, es decir, tener el personal capacitado, evaluado. O sea, estamos haciendo evaluaciones en conjunto con la Procuraduría General de la República, con la Policía Federal. Los titulares están siendo evaluados. No queremos, y esa es parte de la estrategia, que existan titulares que no estén evaluados. La confianza de la ciudadanía debe ser tal que sepan que quien está a la cabeza de la unidad está evaluado, tiene un control de confianza y que tiene la confianza de la institución. Te puedo decir que tienen capacitación, que tienen el equipo y que están trabajando y que hay una coordinación con las autoridades federales. ¿Por qué se nota hoy? Perdóname que insista. ¿Por qué se notó en ese caso en específico? Primero por el tema mediático. En redes inmediatamente se hizo el conocimiento, se reaccionó. Y yo creo que se vio mucho más la reacción de las instituciones, pero no es el único caso en que se trabaja así. Y tampoco es la única víctima que reacciona así. O sea, creo que cuando nosotros le desestimamos la versión y la información que él da, cuando desestimamos lo que le ocurrió, también lo estamos revictimizando, también lo estamos criminalizando. Al final de cuentas, cada persona que es víctima de un delito tiene una reacción diferente. Él reaccionó de una manera que afortunadamente fue positiva, pudo haber sido con riesgo de su vida, no fue así, pero él salió con esa reacción, como hay víctimas que se quedan paralizadas. Si hay alguien que ha sido de cerca los órganos de antisecuestros en los estados han sido ustedes que han estado evaluando. ¿Compartes esta visión? El caso de Tamaulipas, ¿te parece? Que además tú traes una historia de Tamaulipas particular, que seguramente lo vas a poner sobre la mesa. ¿Coincidirías con que sí ha habido un fortalecimiento y entonces en cualquier caso pues hay otros factores que están incidiendo? Mira, yo creo que Tamaulipas sí parece que hay algunas mejoras. El tema es que también pues es fácil de que mejorara porque venía de nada. Entonces, cuando vienes de cero, llegar a 2, ya mejoraste un 200%. Sí, claro, pero puede ser muy insuficiente frente a mí hay algunas cosas crimen que hay. Exactamente, que me preocupan y que no es solo Tamaulipas. Simple y sencillamente, si volteamos a ver el Estado de México. El Estado de México a mí me preocupa altamente
que quien está atendiendo el secuestro en el Estado de México es la PGR. O sea, la autoridad local evidentemente no está pudiendo con el papel. ¿Por qué? Porque trae, pues, creo que el 50% de los casos atendidos por PGR están en el Estado de México. Corrígeme. Es correcto, Francisco. Y de ahí está el Distrito Federal También. y... Casi se comparte, Veracruz, ¿no? casi, Y Guerrero. muy poco. Guerrero. Mira, las instituciones federales atienden también, y eso es importante mencionarlo. Es verdad lo que menciona Francisco, hemos notado que hoy sí podemos ver ese fenómeno de que lo que atiende la federación, en el caso del Estado de México y Distrito Federal, es una cantidad importante, como 40% Distrito Federal, 50% Estado de México. Tenemos unos cuantos de los estados. Tenemos Sí. 4 estados que son los que van liderando desgraciadamente este fenómeno: Tamaulipas, Estado de México, Distrito Estamos Federal hablando- y Guerrero. Guerrero. En lo federal. En lo federal. En lo federal. 4 entidades son las que lideran el índice de secuestros en el país: Tamaulipas, Guerrero y Estado de México y el Distrito Federal. Estamos analizando las situaciones de cada uno con Patricia Bugarín, coordinadora nacional antisecuestro, y con Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Me quedé contigo, Patricia. Así Y es. en efecto ha habido una reacción de descrédito, de interrogantes. Parece extraña la forma como Alan Pulido logró evadir el mismo día a sus captores, liberarlos, ser puesto en libertad, y lo rápido que además fueron detenidos los demás. Claro. Mira, creo que este es un tema que sí merece un análisis detallado y profundo de lo que es el carácter y la personalidad, en este caso, de Alan. Alan es un deportista, es un agente joven que está preparado. Mucha gente dice, ¿cómo tuvo esa reacción tan veloz? Pues es un deportista dedicado al fútbol, en el cual tiene que tomar decisiones en segundos, corriendo o manejando un balón, no lo sé. Pero él tiene una característica: él tomó una decisión, vio una oportunidad, supo que era el momento en que él tenía que hacerlo y lo hizo. O sea, entonces, dices, tiene el perfil. tiene el perfil para actuar de esa manera. Yo creo que si analizáramos qué pasa con una persona que es víctima de un delito, tendrías que irte a dos extremos. Una víctima que se queda paralizada por el impacto del delito, y una víctima que la adrenalina le sirve para moverse y para actuar sin tomar o pensar las consecuencias de lo que está haciendo. Ese fue el caso de él, y me parece que cuando encontramos una reacción de descrédito, de señalamiento, estamos también revictimizándolo. O sea, estaríamos casi esperando que toda víctima de un delito se quede o permanezca pasiva ante lo que está ocurriendo, y que entonces permita que suceda el delito. No es, digamos, lo ideal. Habrá gente que diga, permanece quieto, conserva la calma. No lo sabemos. Las características de cada persona van a determinar cómo enfrenta el delito. Entonces, eso es bien importante. Ahora, la reacción, Paco, sí ha sido bastante fuerte, de cuestionamiento, dudas sobre lo que ahí ocurrió, sobre todo además en el contexto de las elecciones, unos días antes de que se celebren comicios en Tamaulipas. Mira, indudablemente sí hay algo que hay que reconocer. El tratamiento a Alan Pulido es un tratamiento especial. ¿Por qué? Porque es una persona conocida Es un en famoso. medios, es un famoso. Y por lo tanto se desplaza, pues, la autoridad en su completo, y en particular la atención a la víctima la da directamente el gobernador, lo que no sucede generalmente. No en Tamaulipas, en ninguna entidad. O sea, es decir, las autoridades, generalmente el gobernador no atiende a las víctimas de secuestro. Entonces aquí sí hay un tratamiento especial, y esto ya genera de alguna manera Molestia, una respuesta roncha. de molestia. La segunda, pues, tiene que ver con la suspicacia, es decir, yo coincido totalmente con Patricia. Yo no sé si el caso sea o no sea verdad, pero me parece que si lo es una gran falta de respeto para una víctima el que pongamos en duda su palabra. Para esto habrá una investigación, porque entre otras cosas, fingir un secuestro es un delito. O sea, entre los supuestos que trae la ley también está el autosecuestro. Claro, porque que es generalmente un eso delito. acaba en algún tipo como de extorsión, además. Sí, Exactamente. sí, sí. Por supuesto. Pero a mí sí me preocupa que no podamos tener esa confianza como ciudadanos en nuestras autoridades. Y desafortunadamente las autoridades en la mayor parte de los casos se las han ganado, porque sabemos cuántos casos Guerrero, Veracruz han tenido, por ejemplo, o Distrito Federal, Estado de México, en donde las mismas bandas de secuestradores eran policías o agentes, Tamaulipas, de la unidad de antisecuestro. Entonces,
nunca sabes realmente si vas a denunciar, a quién le vas a denunciar y bajo qué condiciones. Si el hecho de denunciarle en realidad lo que estás haciendo es pues darle información a los que te tienen cautivo. Bueno, es que, a ver, de hecho tocas otro de los dos estados, uno de ellos el que encabeza Estado de México, Patricia, Estado de México y Distrito Federal, y ahí lo que hemos tenido en las últimas semanas, más bien lo que está reflejando es otra vez un sistema penitenciario muy deficiente, porque se escapan unos reos de un juzgado. De un juzgado de prisión. Y tienes el caso de Teotihuacán, donde la población, no estoy justificando en absoluto, es un acto de barbarie, sin duda, pero evidentemente toma la justicia harta de sufrir presuntos, ahora sí lo dije bien, presuntos secuestros. Por supuesto, totalmente. Y mira, me parece que el dato que está señalando Francisco es real. Durante los primeros 4 meses de este año, el Estado de México repuntó, va a la cabeza, a diferencia de 2015, que a la cabeza estuvo todo el año Tamaulipas, y por esa razón nos hemos abocado a estar con ellos todo este tiempo, cercanos. A ver, ¿puedo etcétera? decir algo? Perdón, es que sí, me preocupa un poquito que vayamos a confundir el auditorio. Estamos hablando ahorita de los secuestros federales, es decir, los que tiene PGR, porque si nosotros hacemos la suma entre federales y locales, quien sigue llevando la cabeza del número de secuestros es por mucho Tamaulipas. No, estamos hablando de Tabasco, seguro. Y el Distrito Federal no pinta entre los estados que están entre los 5 estados. es. Es Veracruz quien está en quinto lugar. No, de acuerdo, lo que pasa es que estoy metiendo los 4 federales, ahí ya está Tamaulipas también. Ahí ya está El Tamaulipas. caso de Tamaulipas también. sí, es correcto. Pero en tasas sigue siendo en tasa, Tamaulipas el número 1. En números absolutos sí es el Estado de México. Es correcto. De acuerdo. Sí. Es correcto, es De acuerdo, correcto. pero sobre todo esto, lo que señala Patricia, que es un estado donde repunta. Ha repuntado el Estado de México. Esto significa que estamos orientando otro tipo de acciones para trabajar con ellos, por supuesto. Estamos verificando una estrategia diferente de conformar por región el trabajo o el análisis de lo que está sucediendo en los diversos estados. O sea, el trabajo sí ha sido, digamos que, extenuante. Coincido en que ha habido estados en donde, digamos que no se ha dado una atención especial por parte de sus gobernadores, y eso es verdad. Hemos estado insistiendo. O sea, falta de respaldo político, de interés, yo te diría de voluntad. te diría que hay estados en donde el gobernador es el primero que conoce el tema, que apoya la unidad y que está presente con el seguimiento de la unidad. Pero hay estados en donde por mucho tiempo se ha dejado abandonado el tema de secuestros, que ha sido hasta hoy que el gobierno federal está encauzando la estrategia, que estamos empujando desde revisar qué instalaciones tienen, cómo está su personal, los controles de confianza, los equipos con los que se cuenta, y ha sido un trabajo extenso de unirse con las unidades. A ver, tendremos que... Lo que es preocupante porque quiere decir que no es un tema institucional, es decir, hoy el combate al secuestro debería de ser algo que en el país institucionalmente y naturalmente se debería de dar, porque llevamos 20 años lidiando con este grave conflicto. Y en estos 20 años hemos equipado, reequipado y vuelto a equipar y gastar millones en unidades antisecuestro, que como dice Pati, pues a lo largo del país tienes aquellas que están en condiciones óptimas y tienes otras que carecen de todo. Y a mí sí, algo que me gustaría es que al final de esta administración, uno de los éxitos que tuviera la Coordinación Nacional fuera el que las unidades se pudieran medir, el éxito de las unidades se pudiera medir más allá de si bajan o suben los delitos, porque el secuestro puede subir o puede bajar incluso por cuestiones exógenas a la conducta de la unidad. Tú puedes tener una excelente unidad y te pueden de todos modos subir los secuestros. 3 focos rojos que en este momento son muy intensos sobre el tema del secuestro. Estado de México y DF que lideran las tablas, y por supuesto Guerrero, uno de los estados más violentos del país. Estamos hablando con Patricia Bugarín, que es la coordinadora nacional antisecuestro, y con Francisco Rivas, que es el director del Observatorio Nacional Ciudadano. Y nos puso sobre la mesa ya el primer reto de la tarde, que cuando te vayas se queden indicadores para medir el desempeño de la labor de la coordinación. Y qué difícil, porque
eso tendría que ser en estados, pues esto, donde, Sí. como acabas de decir, no hay suficiente apoyo y voluntad política como Edomex, pero Guerrero también, Patricia. Mira, creo que ahí voy a puntualizar un poco el tema de la cifra, sí dejar claro que el Distrito Federal no está entre los dos primeros, digamos, en el número total de averiguaciones o carpetas reportadas, está como por el número 16, si no mal recuerdo. O sea, señalar esa parte para no, digamos, crear una confusión. Es lo que aclaraba Sí, Paco hace rato, pero a nivel exactamente. federal sí. A nivel federal sí, porque son las cifras que se trabaja, digamos que aquellos casos en los que intervienen las instancias federales. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos y qué estamos trabajando con los estados? Primero, que cada gobernador, y eso ha sido un punto que ha insistido muchísimo el secretario de Gobernación, la coordinación depende del secretario de Gobernación, ha insistido con cada gobierno, los gobernadores conocer sus unidades antisecuestro, deben fortalecerlas, deben de saber qué es lo que tienen, porque eso significa... O sea, comprometerse. Comprometerse totalmente. Un compromiso no solo de conocimiento, sino de respaldo y de fortalecimiento. El reto, creo que lo que me señala Francisco tiene toda la razón, el reto es verificar el fortalecimiento de las unidades, la creación de protocolos, el seguimiento de los protocolos, que haya un verdadero cambio, que todas las unidades cuenten con personal certificado, es decir, evaluado conforme a las reglas de certificación. Eso se está cumpliendo, los titulares de las unidades están certificados o por la Procuraduría General de la República, por la Policía Federal o por el CISEN. El tema es, solamente los evalúan ellos, estamos en este instante reevaluando, las evaluaciones de control de confianza tienen una vigencia de 2 años, que nosotros verificamos que se encuentren evaluados y vigentes. Estamos en ese proceso. ¿Cuál es el siguiente punto? Que el personal que integra las unidades también esté evaluado, que esté capacitado para que la ciudadanía tenga la convicción de que aquella persona con la que ocurre o acude para denunciar un secuestro esté protegiendo su identidad, esté protegiendo su integridad y que le dé la garantía de que su información, sus datos no están a disposición de cualquiera. Esto lo hemos escuchado otras veces, Paco. Incluso lo escuchamos aquí con Renato. ¿Qué es lo que crees que ha faltado? Pues desafortunadamente ha faltado... Sobre todo para que no lo oigamos. Mira, yo en creo los que lo años. que sigue faltando son los mecanismos para generar contrapesos. Porque seguimos en la buena voluntad. Yo reconozco el trabajo que hizo Renato y reconozco el trabajo que ha venido haciendo Patricia. Sí. Ha sido contracorriente. Pero pues yo se lo dije una vez a Renato y recuerdas, estábamos aquí juntos, le dije, ¿qué pasa el día que Renato se vaya? A mí me preocupa mucho eso, porque no tenemos desafortunadamente 100 Renatos ni 100 Patricias. No hay- es de institucionalizar este tema, que no es un Necesitamos, tema de personas. Exactamente, que esto no sea un tema de quién está a la cabeza, que existan los mecanismos para que un Estado que no cumple pague consecuencias en términos de precisamente de este incumplimiento. O sea, es decir, no puede ser que un Estado sea omiso, no capacite, no siga protocolos y no pase nada. Entonces necesitamos un contrapeso social desde la sociedad civil que logre evidenciar esto y que haga un repudio para que esto tenga un castigo hasta en las urnas, y otro, un castigo de parte de la Federación en términos económicos. O sea, con todos los recursos que dota la Federación a los estados, debe haber un castigo para aquella autoridad y una Que responsabilidad. no lo use o lo use mal. ¿Tú y una estarías de acuerdo con responsabilidad esa? que esté focalizada en una persona. ¿Estarías de acuerdo Hoy- con las medidas, digamos, Hoy te lo sancionadoras? puedo confirmar. Durante muchos años ha habido un fortalecimiento para los estados en la política no solo para la estrategia antisecuestros, sino hoy para el combate a los delitos de alto impacto, a través de el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. Sí, en este año hicimos un trabajo muy específico de acompañar a cada unidad especializada en la concertación de los recursos. ¿En qué se tradujo esto? En que para este año se aportó poco más de cerca de 325 millones de pesos para las unidades y se logró recuperar recursos de 2012, 13, 14 y 15 que no se habían ejercido, que se sumaron y que hoy nos dan un aproximado de 486 millones para las unidades dentro de eso, antisecuestros. dame nada más el caso de Guerrero? Sobre todo porque digamos que es uno de los que está más podrido, perdón por el calificativo. Bueno, te comento que hoy para este ejercicio 2016 la unidad ha recibido una cantidad
que no llega ni a la mitad de lo que se dio en años anteriores. O sea, ¿está siendo sancionado? Estamos en una revisión de cómo se ocuparon los recursos. Esto lo está revisando, por supuesto, el Sistema Nacional. Hay un seguimiento específico de la coordinación a mi cargo en vinculación con la Fiscalía para revisar cómo se han aplicado los recursos y cómo se van a aplicar los siguientes Bueno, pues ahí está el caso de Guerrero, menos recursos porque no los han usado. Lamentablemente un Estado que está puntuando en estos temas. Pero, por ejemplo, ahí, ¿cuándo hemos visto algún procurador, ex procurador, que esté en este momento viviendo una sanción que puede ser administrativa pesada o que esté incluso llegando a niveles penales por un desvío de recursos? Pues se llama rendición de cuentas. Creo que falta mucha rendición de cuentas, no solamente en el Ejecutivo, sino en la Procuraduría y en la otra. Me tengo que ir. Muchas gracias, Patricia Bugarín, coordinadora nacional antisecuestros. Un placer haberte tenido hoy aquí en Opiniones Encontradas. Paco Rivas, muchas gracias. Y gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.